Durante la instalación del Encuentro de Alcaldes 2022 en la ciudad de Cartagena, el presidente Gustavo Petro se refirió a la necesidad de contar con los mapas de riesgo, puesto que estos permiten identificar a la población que está en alto riesgo para ser reubicada, e instó a los mandatarios locales a tener presente esos retos en el último año de mandato que les queda. En ese sentido, les propuso a los alcaldes y alcaldesas ejecutar proyectos teniendo en cuenta ese nuevo concepto de reubicación. La necesidad de tener los mapas de riesgo, que cada vez es más los mapas de riesgo climático, es imprescindible. Y son muy pocos los que se han elaborado en Colombia. Un mapa de riesgo trae una consecuencia casi que inmediata. Y de esto quisiera hablar un poco. Y es que la población que está en el alto riesgo debe ser reubicada. Reubicación que siempre es un problema complejo, porque a nadie le gusta romper sus raíces, su terruño, sus nostalgias, sus costumbres, su inercia incluso. Solo se mitiga un poco el mal efecto de cuando se anuncia una reubicación si las personas van a vivir mejor, si su condición de vida no va a empeorar, sino al contrario va a mejorar, lo cual debe ser la filosofía central de la reubicación. Yo esperaría a los alcaldes y alcaldesas en los proyectos, en este último tramo de la administración, ese tipo de nuevo concepto. Es decir, vertebrarnos en la adaptación alrededor de la reubicación. Por allí vamos a aprender de todos estos nuevos sistemas de pensamiento y nuevas facetas que implica adaptarnos a la crisis climática. La reubicación. El tema de la ley 1523 del 2012, una ley no hecha por nosotros, hecha después de la mayor crisis de oleada invernal que hasta ese momento se conocía, que es la del año 2010-2011. Producto de eso, el Congreso y el gobierno del entonces debatieron esa ley y la aprobaron. Esa ley hay que aplicarla. Esa ley es el producto de una experiencia, la del 2011, que aún no superamos, ya estamos en una peor. En su intervención, el primer mandatario aseguró que el cambio químico de la atmósfera está relacionado con el nivel de vida que se ha alcanzado a partir de un promedio alto de consumo de carbón, petróleo y energías fósiles. Lo que está viviendo un campesino en La Mojana, una campesina allá en Piojó, lo que está viviendo allá los habitantes de La Calera, en el centro de Colombia, o tantos muertos, las familias de los muertos de Antioquia, que viene a ser la región con más muertos en el país en este momento, por la remoción en masa, que es más peligrosa que la inundación. Eso que está viviendo como un desastre vital cada persona hoy afectada es el producto del confort y del nivel de vida que tiene un ciudadano en Estados Unidos promedio o una ciudadana en Europa o en Japón. Dirán, uy, la lucha de clases. Esa es la realidad científica. Porque esos niveles de confort, de nivel de vida, se han alcanzado a partir de un promedio de consumo de carbón, de petróleo, de energías fósiles tan alto que son los principales responsables del cambio químico de la atmósfera y por tanto de la destrucción, de los daños y de las pérdidas en nuestra sociedad. La COP27 estableció que sí hay que pagar. Ahora el problema es ver si es real que van a pagar. El Ministerio de Medio Ambiente debería pasar las cuentas cuando termine este desastre para ver si es cierto que los fondos de adaptación al cambio climático del mundo son capaces de pagarnos los daños y pérdidas que hemos sufrido en estos meses, aún se prolongarán
al mes de febrero, más o menos marzo del año entrante, y probaremos si los mecanismos internacionales realmente son eficaces para el efecto. Y si no, nos toca a nosotros, de nuestra propia economía. Claro, ustedes pueden ya proyectar en 10, 20 años que si las cosas siguen así, es decir, cada vez peores, nuestra economía en algún momento no va a dar abasto y va a colapsar. En el encuentro, el jefe de Estado se refirió al derecho de prioridad, uno de sus compromisos cuando estaba en campaña, el cual contempla acabar con la intermediación para lograr los proyectos locales. Función de la reconstrucción del país y de la adaptación al cambio climático, tal como aquí lo hemos mencionado, con una nueva filosofía que no nos lleve a entregarle recursos a una serie de contratistas que van a hacer muros que van a ser destruidos en la próxima oleada invernal, como pasó en Caregato. Que no se nos pierda el dinero y podamos realmente ser eficaces en el comienzo de una adaptación, que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero sí progresivamente. El derecho de prioridad que se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente y se perdió por un voto, es eliminar la intermediación entre una administración local y la nacional. Esa intermediación ha traído problemas graves de corrupción. El que un alcalde, una alcaldesa tenga que tener un padrino político, generalmente un congresista, para tramitar dentro de un organismo nacional X proyecto, pues lleva a que el intermediario se quede con parte del dinero y al final la obra queda chueca o no se hace. Al final lo que tenemos es un sistema de transferencias que va engordando un sistema político corrupto, con efectos incluso en un electorado que se compra a través de esos recursos, y eso no es lo que queremos hacer. El derecho de prioridad es que ustedes puedan, de acuerdo al proyecto, ir a una entidad sin intermediario y la entidad los y las reciba, sin permisos en realidad. Por su parte, el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez, quien junto al presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la mesa de seguimiento de la Declaratoria de Situación de Desastres de carácter nacional, anunció que ya se establecieron varios puntos de acción para iniciar una respuesta efectiva e inmediata ante esta crisis ambiental. En este sentido, Pava aseguró que se avanzará de manera muy rápida en la formalización de la vinculación de las juntas de acción comunal, de organizaciones de mujeres, sociales y comunitarias, para que sean quienes suministren la comida caliente con mínimo 2 raciones diarias que permitan superar la crisis alimentaria que viven los afectados y damnificados por la temporada de lluvias. Asimismo, informó que el llamado del presidente es a que los alojamientos temporales y el traslado de familias que requieren ser evacuadas no sea a salones comunales o colegios, sino que sea a predios o inmuebles privados que lleven un proceso establecido y reglamentado en la Ley 1523 del 2012, que tiene que ver con la adquisición de inmuebles para la reubicación temporal de familias evacuadas e incluso con la reubicación de viviendas de manera definitiva.